interrupción retomamos. Vamos a escuchar entonces la última ponencia de Darío Steinschreiber y después, si queda lugar también, vamos a dar espacio a las preguntas. Bueno, gracias. La verdad que siguiendo la exposición de Judith, no puedo no sentirme muy identificado con la mayoría de sus caracterizaciones. Hagamos una trampita y pensemos como hacemos siempre con los discursos, qué es lo que no está dicho y que sin embargo me parece que Judith está afirmando sin decirlo. Fíjense que en ningún momento Judith se metió con la definición de lo que es ser judío, sino que dio por supuesto que si tenemos un problema es ese, y que por algo, digamos, en toda su caracterización, esa temática no está presente. Y no está presente, y está muy bien que no esté presente, porque presentificarla sería tomar partido, sería definirse por alguna de las tantas interpretaciones que hay y excluir al resto. Judith, por suerte, nos da una caracterización más global, donde en principio yo entiendo que ella está dando, por supuesto, una definición amplia de lo judío, que es la que de algún modo permite la ausencia de exclusiones. Desde ese lugar, permítanme, yo hablo acá como un extranjero, aunque di clases muchos años aquí en el seminario, pero vengo de afuera, no vengo de, digamos, de lo que es, si quieren, la discusión y el trabajo que hacen ustedes permanentemente, y ni hablar en la comunidad mazortí. Entonces, digamos, vengo de afuera con algunos disparadores. Esos disparadores buscan problematizar lugares que yo entiendo que hacen al sentido común de los judíos. Y creo que la filosofía, que es lo que yo hago, busca problematizar sentido común, ¿no? O sea, la filosofía no resuelve problemas, sino que los crea. Y entonces muchas veces las cosas que decimos son, digamos, por ahí perturban o molestan, ¿no? Pero buscan básicamente que nos confrontemos con nuestras propias limitaciones. Entonces, lo que de algún modo les presento son una serie de dilemas que a lo que los invito es, en vez de pelearse, así como en un cruce de evangelizaciones, ¿sí?, es a ver, digamos, qué de estos problemas por ahí los puedo tomar y qué me dicen, digamos, de lo que uno hace, ¿no? Digo, básicamente eso. Quiero partir, tengo la cosa dividida en algunos así cuadros. Digo, quiero partir primero por 4 axiomas, así como la ética de Spinoza, ¿vieron? Que hay axiomas, definiciones. O sea, hay 4 hipótesis que no son ni empíricas, o sea, no son hipótesis comprobables. La filosofía saben que se pelea con la empiria, o sea, siempre nos dicen, bueno, pero lo que decís en la realidad, y decimos nosotros no creemos en la realidad, o sea que tampoco es que vamos a comprobarlo de manera directa, pero sí figuras conceptuales que nos permitan como, nada, analizar ciertas praxis, figuras conceptuales. La primera, que es algo que, digamos, yo venía hace rato rompiendo con esto, y a partir de muchos análisis de los que ustedes son parte y conocen, que es la relación entre comunidad e institución, ¿no? Entonces, la primera hipótesis fuerte sería: lo judío excede los marcos institucionales. Ahora agrego, excede y tensiona los marcos institucionales. La tensión me parece clave, que es la pregunta de siempre: ¿pasa lo judío por sus marcos institucionales? ¿El judaísmo verdadero es el que ocurre al interior de las instituciones? ¿Se puede hablar de judaísmo verdadero en el siglo XXI? ¿Se puede hablar de la verdad en el siglo XXI? Preguntas. Pero, digamos, ¿y lo que hay fuera de los marcos institucionales? ¿Qué es un judaísmo bastardo, un judaísmo de segunda, un judaísmo al que le falta algo? ¿Le falta algo? O sea, hay judaísmos a los que les falta algo y otros que son judaísmos más completos. Peor,
los marcos institucionales no terminan muchas veces rigiéndose por lógicas o políticas propias de las instituciones y terminan olvidando su motivación, que es expresar y representar lo judío. Digo, como el matrimonio con el amor, ¿no? Por ahí los marcos institucionales son al judaísmo lo que el matrimonio es al amor. Puede ser, pero nada, hay gente que pasa toda la vida casada, es feliz, hace negocio, aunque no haya amor. Nada. Lo mismo el derecho con la justicia, ¿no? Tema también muy propio de una tradición judía que es la de Derrida, que trabaja esta idea de, o Benjamin, dos grandes pensadores judíos, que obviamente en los marcos institucionales no le dan mucha bola, ¿no? A Derrida, el judío argelino, ¿no? Que nada, toda su obra es una especie de trauma, ¿no? Muy propio de la reflexión filosófica. Pero bueno, digo, el derecho y la justicia, lo mismo. La religión, digo, un tema que me encanta, ¿sí? La religión y lo religioso. Hasta qué punto la normativa religiosa expresa la potencia de lo religioso o lo encorseta, ¿sí? Y les agrego una más, la política y lo político. Se reduce lo político al conjunto de instituciones y prácticas que llamamos la política, que sucede entre los tres poderes, bla, bla, bla. Digo, estamos en plena revuelta feminista que, entre otras cosas, está poniendo el dedo en la llaga, mostrando que se puede hacer política por otro lado. Eso es lo que más molesta a la revuelta feminista. Además de la cuestión de género, la posibilidad de que lo político exista todavía, miren. Hay representación política y no es en el Congreso. Eso molesta, ¿no? También muchísimo. Bueno, ahora es una tensión, no estoy desmereciendo lo institucional, ¿eh? Digo, es una tensión. Pensemos que ahí hay una tensión. Es más, ¿qué pasa con todo, con toda la representación judía no institucional? Me imagino, y muchas veces hemos charlado con algunos de ustedes, ¿qué pasa con ese sector? ¿Es mayoritario? Y yo creo que sí, ¿no? Por lo menos en términos de estadísticas, me remito a las últimas que leí del Joint de hace algunos años, es mayoritario. Los judíos no institucionalizados, la famosa ecuación del judío no institucionalizado. ¿Cómo le llego al judío no institucionalizado? Yo me acuerdo preguntas de reuniones en las que participé. ¿Cómo institucionalizamos al judío no institucionalizado? Yo me acuerdo que decía, pero escúchame, o sea, es judío no institucionalizado porque no quiere ir a instituciones. Entonces, ¿cómo vas a institucionalizar al judío no institucionalizado? Es una paradoja, peor que una paradoja, porque una sordera. Están como, hay otro aspecto. Ahora, son judíos y quieren una práctica judía diferente a la práctica judía que se vive en los marcos institucionales, o hay una única y verdadera forma de práctica judía, ¿no? Entonces, por ahí el judío no institucionalizado, voy a este punto, supone o nos hace pensar en qué es la identidad. Acá coincido 100% con Judith. O sea, la identidad hoy está en crisis. Y es fuerte para nosotros, porque siempre hablamos de identidad judía. Y excede la categoría de identidad a lo judío. Digo, las identidades nacionales están en crisis, las identidades, todas las identidades en donde quieran. Aparece ahí porque la crisis en contraposición a ¿qué? A la idea de identidades múltiples. La idea de identidad múltiple, en una identidad diaspórica como la nuestra, se vuelve interesante. Yo me acuerdo de una época donde se discutía fuertemente lo judío argentino. Y me acuerdo que la discusión era por el guión, ¿no? Me acuerdo que se decía, ¿qué es más importante, lo judío o lo argentino? Y me acuerdo de una escritora que se murió, era Manuela Fingeret, que decía, lo importante es discutir el guión. Y la tensión que ese guión provoca entre lo judío y lo argentino. Y a mí que me ha pasado de recorrer muchas comunidades del interior, además, digamos, el judío de Posadas
no tiene nada que ver con la realidad del judío rosarino y nada que ver con la realidad de los judíos del Pérez de Lanús, donde hay realidades muy divergentes, ¿no? Digo, o sea, los guiones generan subguiones y subguiones, ¿no? Y en Brasil, y en Bogotá, o sea, bueno, y en Israel ni hablar, en cada pueblo tenés otro conflicto en relación a sus vecindades y etcétera. Entonces, digo, la identidad está en crisis y aparece el concepto de identidad múltiple. El concepto de identidad múltiple pone el dedo en esto. Esto sería una frase, digamos, que por ahí nos molesta, que es, ¿somos primero judíos y después otra cosa? O sea, ¿somos sustancialmente judíos? O sea, yo soy judío y además soy argentino, soy hincha de Estudiantes de La Plata, soy, no sé, heterosexual. Voy definiéndome en función de características posteriores a un primer elemento sustancial que es lo judío. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. O sea, lo judío es un fragmento más en mi ser, pero porque no creo en el ser como algo definitivo. No creo en el ser porque leí el libro de Shmot, donde aprendí que no hay un ser único, estable, y que si ser judío, el verbo ser, es el verbo con el que Adonai se presenta, lo que está diciendo es, yo no soy. Soy muchas cosas. ¿No? Y así como soy muchas cosas, soy también, yo soy también. Soy también judío, soy también de estudiante, soy también otras cosas. Padre, hijo, y soy un conflicto entre esas dimensiones. Lo judío es muy fuerte en mí, muy fuerte. Ni lo niego, ni, o sea, es muy fuerte. Uno va, hay etapas de la vida aparte, digamos. Ahora, eso que parecería ser, ¿no? Porque lo que escuchamos en relación a lo que decía Judith, eso que esa es la idea de fragmentación, eso que parecería ser como una pérdida. No dice, ay, identidades fragmentadas, qué bajón. No, identidades fuertes, qué bajón, digo yo. O sea, creer que hay un aspecto de mi ser que monopoliza todo lo que soy, qué bajón. Porque ahí hay un dogmatismo, una totalización. Una totalización. Los únicos que totalizan son los que buscan la destrucción del otro. Como dice Sartre en algunas reflexiones sobre la cuestión judía. ¿Sí? El único que sabía, ¿no? Dice, el judaísmo no existe, ¿se acuerdan? Es un invento de los antisemitas, porque el único que sabe definir a un judío es el que lo quiere matar. Ese no tiene, no duda, mete adentro y define, digamos, pero al interior, del mismo modo, perdón, cuando se dice hoy en la Argentina la negrada, es lo mismo, digamos, ¿quiénes son los negros de nuestro país? Y el que quiere diferenciarse sabe muy bien a quién se está refiriendo. Siempre es, ¿no?, desde una vocación, de algún modo, reactiva. Desde ese lugar hay otro criterio que para mí también, también es conflictivo, que es, ahí veía en el cuadro que hacía Judith la idea de etnicidad. Ustedes saben que antropológicamente fueron como sucumbiendo a algunas categorías, siempre en términos problemáticos. Raza, por suerte, se fue. Etnia se está yendo, ¿eh? No es tan claro, ¿no? No es tan clara la división antropológica en etnia. Hay posturas más exacerbadas. Benedict Anderson tiene una famosa, ¿no?, fórmula que a nosotros nos molesta hasta ahí, que es, él dice, toda nación es una comunidad imaginada, tal cual. Toda nación es una comunidad. No hay un sustrato ni biológico, ni genético, ni dientral. Hay textos. O sea, lo judío como un acontecimiento narrativo. Somos las historias que nos contamos a nosotros mismos de las historias que venimos resignificando históricamente. Y ese hecho narrativo, ¿no?, ese hecho narrativo está abierto, como toda narración. Esta idea posmoderna de un Talmud abierto, ¿no?, que se sigue escribiendo con cada nueva intervención judía, ¿sí?, en el mundo, de algún modo. Parece que pensarlo en términos narrativos cambia
O sea, obviamente hay mucha continuidad entre los judíos que somos nosotros con los judíos que eran nuestros antepasados. ¿Cuáles son nuestros antepasados? Yo, judío ashkenazí, ¿a dónde me remito? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? A Europa. ¿Y a Jerusalén cuándo llego? Digo, después del 48. Mirá cómo cambia. Tengo otro elemento peor ahí. Me encanta. Tengo otro elemento peor ahí, que es, si hay algo que habla de la identidad judía, históricamente, es este conflicto de identidades múltiples. Ahora, miren qué loco. Al interior del mundo judío, se le exige a ciertos judíos tener una identidad firme cuando esa identidad firme fue el causal de nuestro exterminio. Porque, como dice muy bien Milner en ese librazo que es Las inclinaciones democráticas de la... me olvidé, las inclinaciones criminales de la Europa democrática. Dice, Europa nunca le perdonó al judío tener más de una identidad. Por eso creó el problema, la cuestión judío, y creó la solución final, ¿no? Entonces, salir de esa idea, eso dice Milner, ese libro es fascinante, Editorial Manantial, lo tradujo en Argentina. Entonces digo, frente a eso, fíjense que siendo nosotros siempre en algún punto mixtos, sin embargo exigimos al interior de la comunidad criterios de identidad fuerte, cuando esos criterios fueron los que a nosotros nos masacraron, diciendo, ¿ustedes qué son? ¿Judíos o alemanes? ¿Judíos o argentinos? No, somos muchas cosas, no se puede ser muchas cosas. Y ahora nosotros hacemos lo mismo al interior, ¿y ustedes qué son? ¿No? Ay, soy judío, pero estoy casado con alguien que no es judío. No, ya empieza el mismo tipo, ¿no?, de comportamiento, de petición de la identidad. Con el Estado de Israel, peor, se pudre todo, porque entonces, digamos, pasás a ser además una nación en términos modernos. Y tenés los mismos problemas que tiene, ¿no? Esto hace al segundo... ¿Cómo estoy con el tiempo? Mal, ¿no? 5. No, bueno, entonces, voy... Está bien, voy... sí, pero así hacemos algunas preguntas. 2 cosas más. Se entendió eso. 2 cosas más. La primera, porque quiero... digamos, traje aparte 4 lugares que me parece, un poco en función del título de la ponencia de la mesa, 4 lugares como para pensar reinvención de narrativas, eso. Entonces, antes de eso, hay otro fenómeno que apareció hoy, lástima que no pude venir a la mañana, digamos, pero por lo que escuché, que es un fenómeno que se conoce filosófico y sociológicamente como el retorno de lo religioso. Eso tiene mucha potencia. Ustedes por ahí no se dan cuenta porque están adentro. Pero para el afuera, lo que hay es una crisis de la racionalidad moderna clásica. O sea, la religión vuelve. Vuelve desde otro lugar, pero vuelve como, de nuevo, como narrativa, vuelve como discurso, porque ya no está excluida en función de categorías de verdad fuertes. Digo, de nuevo, si desde la crisis de la modernidad podemos pensar que todo conocimiento tiene una fuerte impronta metafórica, entonces la religión también es una metáfora y que tiene mucho para decir y mucho para expresarnos desde ahí. Lo que queda como pregunta compleja sería esta: ¿se puede ser religioso y no creer en la verdad? El que resuelve eso es el nuevo Papa. No el nuestro, el de ahora. Digo, es porque es un conflicto, algo igual Bergoglio, algo está yendo por ese lado. Entonces, quiero algo. Pero hay, digo, nunca ha habido... ¿Cómo nos impacta eso aparte, no? Nunca ha habido tanta vocación transformadora, me parece, en la Iglesia como ahora. Entonces hay una apertura, ¿sí?, que realmente, digamos, toca a todo el resto de las religiones. Está claro que el judaísmo no es solo una religión, lo que quieran, pero no es solo, pero también, y mucho, ¿no? El retorno de lo religioso, digo,
tiene tres modalidades. La primera es, o sea, ¿cómo retorna a lo religioso? Que pasa lo mismo, lo dejé medio trunco antes, pasa lo mismo con la identidad. Con la crisis de la identidad hay como, si quieren, dos comportamientos extremos. El primero que es, si toda identidad es construida y toda nación es una comunidad imaginada, entonces, o al revés, retornan los fundamentalismos duros, tipo, no me la banco. Entonces vuelvo a creer en eso, pero y tiene mucha pregnancia aparte. Porque hay que bancarse la fragmentación y digo, es mucho más fácil creer en algo de manera definitiva, es mucho menos laborioso que estar todo el tiempo problematizando, obvio. Ahora, ahí van las ortodoxias, pero la ortodoxia no es Lubavitch, la ortodoxia son los nacionalismos, la ortodoxia es también, digo, los neoliberalismos, los populismos. Hay un montón de ortodoxias que necesitan fijar su creencia en algo duro, por decir así. Del otro lado sería la deconstrucción, ¿no? Que es un poco la línea por la que yo me muevo, la idea de que en algún punto lo identitario es estar en esa tensión permanente entre identidades fuertes y la necesidad de esa deconstrucción. En ese sentido, la revuelta feminista es clave, porque es como toda la filosofía de género. ¿Qué hace la filosofía? ¿Por qué nos importa mucho, además de la moda? ¿Por qué nos importa? Porque lo que dice la filosofía de género es que aún en aquellos lugares en los que uno cree o creía que era imposible definir construcciones culturales, también lo son. O sea que ser macho o hembra, dice la filosofía de género, es una codificación que se provoca en el momento del nacimiento, dice Judith Butler, una codificación performativa. Es un niño, varón, y ya está. Cuando todo en algún punto implica siempre una trama conceptual a partir de la cual se definen lugares. Imagínense si está en crisis la identificación sexual, ¿cómo no va a estar en crisis las identificaciones nacionales o étnicas, o esta idea increíble, perdón, borro el increíble, de que el judaísmo se transmite por el vientre, ¿no? Digamos que entra en un lugar como mínimo problemático, digo, si uno lo va asociando a la crisis que se produce en esos lugares, ¿no? Reinventar las narrativas así, qué loco, ¿no? Porque las narrativas son lo que más nos afirma, ¿no? Nos sosiega, ¿no? Nos sosiega. Digo, el Pesaj, estoy pensando, narrativa pura, hermosa, digamos. Yo trato de hacer, cada uno tiene su mambo, ¿no? Yo festejo Pesaj. Yo cada Pesaj lo trato de hacer distinto. Para mí, digo, lo que más me erotiza del Pesaj es que cada nuevo Pesaj busco algo distinto. Cuando justamente se supone que el ceder es la repetición, ¿no? Pero bueno, yo soy Heraclitio, que es, se repiten. Cuando Heráclito dice, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, ¿el río es el mismo o es siempre otro? Porque siempre cambia. Entonces unos dicen, no, el río es el mismo, otros dicen, no, siempre cambia. Dale, a mí me gusta decir, es el mismo y el otro, el río. O sea, siempre es otro, pero es el mismo. O sea, el Pesaj siempre es el mismo, pero siempre es otro. Porque si no es el mismo del año pasado, entonces no, ¿cuál es la diferencia? No. ¿Cómo encontrar diferencia en lo que se repite, por decir así? Hay lugares, ya cierro, hay lugares complejos. Digo, la Shoah, tan estructurante de nuestra subjetividad. ¿Cómo venimos con las narrativas sobre la Shoah? Se trabaja y mucho. ¿No hay ahí una necesidad de buscar, no digo más que eso, digo, tengo por ahí algunas líneas, pero no hay una necesidad, no hay en algún punto ya como una especie de enclaustramiento en lugares donde la cosa va cambiando y van cambiando también los públicos, van cambiando las comunidades, van cambiando las ideologías, también van cambiando los sobrevivientes. Digo,
¿No es uno de los discursos de las narrativas en la que más estamos de algún modo enclavados y donde menos nos permitimos reinvención? Y no hace falta ahí un poco de reinvención porque cada vez es peor. O sea, yo me la paso hablando de la Shoah y la reacción es otra vez, ustedes y la Shoah, ¿no? Di una clase sobre el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, que está subida a YouTube, tiene 350.000 reproducciones, y todo el mundo lo que me escribe es fascinante, pero ¿por qué no hablas de lo por fuera de los judíos, ¿no? Como Pero hay algo ahí que no funciona, me parece, en términos de lo que se busca, porque la narrativa de la Shoah está buscando, obviamente, que no se repita. Digo, en esa línea, la cuestión de la seguridad. Estamos, digamos, ¿y por qué? Yo quiero pensar, ¿por qué? ¿Por qué seguimos con la misma narrativa de la seguridad, con los pilotes, con Bitajón, con un esquema que es igual hace 20 años? Ahí no hay una, digamos, o sea, ¿por qué no hay un movimiento, ¿no? Ahí me encanta esto de qué no estamos diciendo, o sea, se ve que nos tranquiliza en algún punto, pero ¿qué nos tranquiliza? ¿Uno más? Digo, bueno, tengo un par más, pero y el último es la relación, digamos, la famosa doble vara que tenemos en términos de inserción de los judíos, sobre todo en la esfera pública y en la política, ¿no? Como la relación de lo judío con la política, esta cosa, yo soy todavía de la generación que era mejor que ningún judío se meta en la política nacional, hoy están todos en la política nacional, y entonces está todo bien cuando lo que pasa en la política nacional está a favor de nuestra postura, cuando está en contra es, bueno, no, los problemas de la comunidad hay que tratarlos adentro de la comunidad, pero escúchame, si ayer estábamos discutiendo el rol de la DAIA en la comunidad argentina, ¿por qué hoy no? No, bueno, porque entonces no nos conviene, obviamente. Si alguien se manda un moco, mejor esconderlo porque es algo de lo que no deberíamos dar explicación pública. Esa esquizofrenia, digamos, es negativa en términos también, de nuevo, de construcción de narrativas, ¿no? A mí me parece fundamental participar en la vida pública del país. Y participar como judío, me parece fundamental. Ahora, cuando te va bien, cuando te va mal, te la bancás, ¿no? Muchas gracias.